Para la primera parte quiero presentarles a mi compañero Ignacio Pulquillo, es especialista y aplicador del Genatograph 5 en Oculus Iberia, en España. Algunos ya le conocerán. Y luego para la segunda parte contamos con la presencia y la ayuda del doctor Francesco Moroli, que luego les presentaré cuando active para su parte. En la primera parte, con la panorámica global del mercado de Joseco y lo que es la presentación del equipo, les dejo ahora ya con mi compañero Ignacio, comentarles que estamos grabando el webinar y podremos disponer de él después por si quisieran algunos remirarlo o poder verlo si tuviera algunos problemas de conexión. Y nada, sin más dilación, les dejo ya con mi compañero y con la presentación que espero que le guste. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Gracias, Francesco, por compartir con nosotros esta tarde, aunque sé que no es una hora muy normal para un webinar aquí en la hora de España, pero bueno, es agradecerte que estés con nosotros y que nos acompañes y nos des ese punto de vista que tienes tú diferente al nuestro, que es la parte más comercial del equipo que tenemos nosotros. Mi presentación es un poco hacer una visión general de cómo es el mercado del ojo seco ahora mismo, de qué números estamos hablando y luego cómo podemos desde Oculus y en concreto con el Genatograph 5 ayudarles a entender y a poner en marcha y a integrar este equipo en la rutina suya de la clínica sin que sea muy contraproducente y les haga una pérdida de tiempo, sino poder incluirlo para que sea un equipo cómodo y que nos aporte valor a la hora del diagnóstico y del tratamiento de este tipo de pacientes. Empezamos viendo que los estudios de prevalencia son bastante heterogéneos, los que tenemos, los que hemos ido encontrando, porque se han incluido poblaciones de edad y de sexo diferentes y se han usado distintos criterios para la definición y el diagnóstico del ojo seco. Tenemos diagnóstico basado en síntomas, solo en signos o en síntomas y signos. En consecuencia, las cifras de prevalencia obtenidas son muy variables. Si fijan ahí en el lado derecho, vemos diferentes valores. También hay que tener en cuenta que puede presentarse en este tipo de patologías sin síntomas, sin signos, o poder tenerlo con ambas cosas, con síntomas y signos. En el informe del tifos, del DIUS-2, se incluye una revisión de los estudios de la prevalencia de la enfermedad de ojo seco publicados en todo el mundo desde el 2005 hasta el 2015. Y la prevalencia que aparece o que salió, que varía entre el 5 y el 50% en los estudios donde el diagnóstico se basó en síntomas con o sin signos. Y alcanzó hasta un 75% en los estudios basados principalmente en signos. Y se situó entre un 8,7 y un 30,1 en los estudios donde se combinaban síntomas y signos. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta en la enfermedad del ojo seco es la disfunción de las glándulas de Meibomian, cuya prevalencia en esta patología es mayor en los pacientes de 40 años y que oscila entre un 38 y un 68% según los estudios. Los expertos del DIUS realizaron un metaanálisis que mostró que el aumento de la prevalencia en personas mayores según avanzaba la edad y en mujeres a partir de los 50 años. Con lo cual, debido a estos estudios, lo que podemos sacar en conclusión, que apuntan a que la prevalencia del ojo seco va en función de la edad y que en los próximos años va a haber un aumento mucho mayor porque la población está envejeciendo bastante. O sea que es una enfermedad que va a ser muy recurrente y que van a venir cada día más pacientes a la consulta con estos síntomas o signos. Si echamos un vistazo a la visión global del mercado de la oftalmología, estamos hablando que en el 2016 el mercado global farmacéutico eran de 18,6 billones de dólares, que representa aproximadamente un crecimiento para los 5 próximos años de un 5% anual. Pero si analizamos los crecimientos que esperan para lo que es lágrimas y ojo seco, esperan un crecimiento de un 19% anual desde el 2016, con lo cual se sitúa que en el mercado del 2017 estamos hablando de un mercado de 3,7 billones de dólares y en el 2022 se calcula que estará cerca de los 5 billones de dólares ese mercado. Siguiendo con todo lo que hemos ido encontrando, haciendo revisiones, para finales del 2027 calculan que el crecimiento va a ser anual de un 6,4%,
Con lo cual, a partir del valor del 2017 hasta el 2027, va a duplicar el valor de esa cifra. Con lo cual, en el 2027 alcanzará un valor estimado de 6,6 billones de dólares este mercado. Si analizamos un poco el estudio, por lo que nosotros tenemos aquí en España, lo que hemos ido viendo de prevalencias, estamos hablando que en España se da más en adultos, en mayores de 40 años, que es del 11% en las mujeres y de un 9% en hombres, y que se asocia significativamente a la edad, aproximadamente lo que estamos viendo en los otros estudios, que la disfunción de las glándulas de meiomio fue del 30,5% en la población general, pero que aumentaba al 45,8% en los pacientes con ojo seco. En un estudio europeo que participaban oftalmólogos españoles y oftalmólogos de toda Europa, que de esto los españoles refirieron que en sus consultas el 42% de los pacientes con ojo seco eran mayores de 60, el 42% de sus pacientes eran consultas de ojo seco, y que en los mayores de 65 años tenían un 39 entre los de 45 y 65 años, una prevalencia de esa patología. ¿Consecuencia que necesitamos? El mercado de la lágrima artificial, el mercado de los laboratorios, necesita diagnóstico para que ese crecimiento siga. Y entonces Keratograph 5, como dispositivo de detección, les va a ayudar tanto a ustedes en el diagnóstico como a los laboratorios a seguir incrementando esta cifra de negocio. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro negocio de una forma simple? Pues podemos crear colaboraciones con distintos centros, compañeros que no tengan la capacidad de poner esto, pues nosotros hacer colaboraciones con ellos. Y otra cosa que importa Keratograph 5 es que importa el último know-how para poder trabajar con laboratorios con los informes que necesita DIUS, con los parámetros que marca DIUS. Y eso está incluido en el software del GenBis Pro, para poder hacer el diagnóstico, incluyendo los valores que marca DIUS. Si queremos empezar a trabajar, montar una unidad de ojo seco, a nivel de marketing podemos hacerlo de dos formas. 5 pasos muy sencillitos para empezar. Obviamente, como en todo, tendremos que empezar haciendo un poquito de marketing y publicidad. Si no queremos hacer una inversión muy grande, podremos hacerlo con nuestros propios pacientes, con nuestro grupo de pacientes que vienen ya a la clínica, que muchas veces no se le hace un estudio a fondo. Empezaremos con ellos, y también tenemos la publicidad de hacer un marketing externo para atraer clientes que todavía no son clientes de la clínica. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues ofreciendo un screening gratuito a los pacientes. El reclamo será ofrecer esa prueba gratuita. Luego veremos que es un tiempo muy cortito el que se tarda en hacer esa prueba, y nos va a dar la oportunidad de poder hacer una captura de clientes y aumentar el volumen de nuestros pacientes. Como hemos visto, estadísticamente estamos hablando sobre un 15, un 18% de los pacientes van a tener un ojo seco, van a tener algún sígnoma, con lo cual pasaremos a ofrecerles la posibilidad de hacer un diagnóstico ya en profundidad del ojo seco y un tratamiento. Estas dos cosas ya nos van a generar un cash flow, nos van a generar unos ingresos y un retorno sobre esta inversión que va a ser bastante rápido, y luego esa parte se la dejo al doctor Moroli, que se lo explicará más tranquilamente cómo conseguiremos esto. Y lo que pues seguiremos haciendo, hacer una evaluación para ver si este tratamiento continúa perfectamente, y repetiremos cada año para ver cómo es la evolución de ese paciente y si necesitamos hacer algún cambio. Es una forma muy sencilla de entender este negocio para poder empezar a implementarlo dentro de una consulta. Si entramos ya en la parte del ojo seco, todos ustedes ya conocen cuál es la definición de DIUS que dio en 2017, pero vamos a analizar tres cosas que llaman la atención. Que entra de nuevo sobre la antigua definición que había, ya la enfatiza la parte de multifactorialidad de la patología, y nos mente dos elementos nuevos y cruciales, como son la inflamación y la hiperosmolaridad, que hasta ahora no se tenía en cuenta en la antigua definición que había hasta el 2017. Y luego también nos empieza a comentar los síntomas del disconfort, y se asocia también a alteraciones de la función visual y síntomas derivados de la inestabilidad y de la película lagrimal, de la estabilidad de la película lagrimal, perdón. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo nos vamos a aportar, qué nos puede aportar Keratograph para ver todos estos parámetros que marcan como nuevos.
La enfermedad de ojo seco normalmente es una disfunción lagrimal, que es una patología difícil de entender y sobre todo de tratar. ¿Por qué? Porque tiene causas variadas y diferentes grados de severidad. También se nos puede presentar como una patología única y más común, como estamos viendo hasta ahora, en pacientes mayores de 45 años. Y también mucho más común en las mujeres. Y que nos disminuye la función visual. Y viendo los estudios, el impacto que tiene lo ponen como si fuera similar a la calidad de vida que le genera una angina de pecho moderada o severa. Sería el impacto que le daría esa calidad de vida a ese paciente. Cuando les entra un paciente por la puerta de la clínica para hacer un tratamiento refractivo, una cirugía de cataratas de premium, normalmente a todo ese tipo de pacientes le hacen un examen oftalmológico exhaustivo. Le hacen topografía, les hacen revisiones, les hacen la exploración por la lámpara de hendidura. Y el estudio refractivo, pues igual, hacen diferentes tomas de la biometría, de la topografía, hacen cálculos con diferentes formas. O sea que también hacen un estudio muy exhaustivo de ese paciente. Pero el estudio de la superficie ocular que hacen a los pacientes es igual de exhaustivo. El problema que tenemos hasta ahora es que es muy difícil de objetivar ese estudio. Los tratamientos, las formas de estudio que tenemos hasta ahora, pues la estructura del menisco lagrimal, los shimmer, el BUT, la frecuencia de parpadeo, tinciones, la tinción de conjuntiva, la osmolaridad, toda esa serie de pruebas que se hacían hasta ahora. ¿Qué problema tenían? Es una valoración subjetiva con métodos invasivos y que nos recurre, que es un tiempo muy prolongado para el examen, lo que se tarda en hacer todas estas pruebas para que encima no seamos una prueba que sea subjetiva, es una prueba, una valoración subjetiva. Con lo cual es incómodo para el paciente e incómodo para el médico. Con lo cual se dejaban de hacer estas pruebas y no se hacían estos exámenes. Con lo cual hizo que apareciera el test de OSDI y los pacientes que tenían unos síntomas, pues ya pasábamos a hacerles un estudio un poquito más completo, pero si no, no se le hacía ningún estudio. Si las pruebas salían, si los resultados del OSDI eran buenos, pues la mayoría de las clínicas de la gente no le hacía ningún tratamiento. Pero, ¿es realmente suficiente esto para determinar una indicación? Pues vamos a ver, en un estudio que publicó el doctor Arias, Alfonso Arias y la doctora Modamio, en el 2018 hicieron este estudio que dividieron de los pacientes que le salía con el OSDI del grupo de ojo seco del grupo asintomático, los dividieron y vieron que los pacientes efectivamente que estaban dentro del grupo seco tenían una estabilidad normal de la película lagrimal, que era el 60% de los pacientes tenían esa estabilidad y efectivamente pues daba lo que estaba dando con los resultados que se predecían con el OSDI, pues se ven valorados aquí. Pero en el grupo asintomático, ¿cuál es la sorpresa? Que el 25% de los pacientes que estaban asintomáticos tienen una estabilidad de la película lagrimal que no es buena. Con lo cual, al menos uno de cada 4 pacientes va a tener una indicación que no sea la adecuada para él. La fisiopatología, como conocen ustedes perfectamente, empieza por la inestabilidad de la película lagrimal, continúa la hiperosmolaridad, daño a la superficie ocular, la inflamación, y es entrar en ese círculo del cual, una vez que se entra, es bastante complejo salir. Con las pruebas diagnósticas, pues hasta ahora no hay un gol estándar para el ojo seco. No todo el mundo dispone de la última tecnología y sí que tenemos la necesidad de diagnosticar a ese paciente y determinar el grado de severidad de la enfermedad antes de ponerle un tratamiento y ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado para ese paciente. Con lo cual, tener un buen diagnóstico y determinar el grado es importantísimo. ¿Por qué el queratógrafo es la mejor opción para hacer esto? Porque estamos hablando de un instrumento que nos va a dar un nuevo enfoque en la enfermedad de ojo seco. Pero es un sistema de medición y de evaluación. Hay muchos en el mercado, han aparecido muchos instrumentos que van a hacer cosas parecidas, pero yo les voy a demostrar que ahora mismo es el mejor sistema que nos va a permitir que tengamos una buena medición, sobre todo una perfecta evaluación y un seguimiento de nuestro paciente. ¿Qué ventajas tiene? Que es un equipo que nos va a integrar
y nos va a reunir muchas partes de pruebas que hasta ahora se hacían individualmente, las vamos a reunir y las vamos a tener en un solo equipo, con lo cual el paciente no se va a desplazar y es un equipo que nos va a permitir hacer todas estas pruebas de una forma muy sencilla y sobre todo nos la permite que nos las haga un técnico para luego posteriormente hacer una evaluación. La instalación es muy fácil y su conexión y sobre todo lo que decíamos, el uso es muy sencillo ya que no tiene pruebas invasivas, son todas pruebas sin contacto. Y lo que es importante, no hay un protocolo estándar sobre el ojo seco. No hay alguien que marque y nos diga estas son las pruebas que tenemos que hacer. No. No hay ningún protocolo, con lo cual en función de los criterios objetivos que tenga cada uno de ustedes, proporcionaremos los comentarios y las recomendaciones basadas en nuestra experiencia para ayudarles a desarrollar esto que ustedes están buscando, cómo empezar a trabajar con ello. Es la ventaja que tiene este equipo, que es muy adaptable a lo que cada uno quiera hacer. Si vemos, según DIUS, para poder diagnosticar un ojo seco, deberíamos tener que ser positiva en la parte del OSDI o el DEC, en los cuestionarios, más la osmolaridad, el Nitwood o tinciones, tener positivo una de las otras tres pruebas. Y luego, dentro de la subclasificación, tendríamos que mirar la interferometría, el análisis palpebral, los marcadores de inflamación o el volumen lagrimal. ¿Qué nos aporta el queratógrafo? Que quitando la osmolaridad y los marcadores de inflamación, todas las pruebas las podemos hacer con el mismo equipo y sin andar desplazando al paciente y de una forma objetiva y sin contacto. Esta es la página, ahí tienen la página web de Oculus en Estados Unidos, donde verán información del equipo y podrán ver y coger más vídeos para poder tener más información. Y sobre todo, ¿qué nos diferencia? Pues cuando tenemos las pruebas diagnósticas hechas, queremos seguir viendo ese tratamiento para ver si la evolución del paciente es perfecta, tenemos una cosa que es el GEMBIS Pro, que es lo que nos hace diferencial del resto de los dispositivos. Todos los equipos pueden medir la altura del menisco, pueden hacer otra serie de pruebas, pero ninguno tiene un informe como es este que va a ayudar tanto al doctor como al paciente a entender su patología y poder ser más fiable a la hora de hacer un diagnóstico y comentar con el paciente para que entienda cuál es el problema que él tiene. GEMBIS es una empresa alemana, instituto de investigación, que desarrolló este software para el queratógrafo y en concreto para Oculus, y lo incorporamos en el Queratograph 5 para la parte de diagnóstico del ojo seco. Tenemos 4 formas de trabajo: un screening, que va a ser una prueba muy rápida, en el cual vamos a tomar 3 test: la altura del menisco lagrimal, el Nitwood y el enrojecimiento. Este es el screening que les comentaba al principio que podemos ofrecer a los pacientes y nos va a dar muy rápidamente cómo es la posición de ese paciente y si tiene o no tiene un posible ojo seco. Luego tendremos un examen individualizado en el cual podremos coger hasta 25 pruebas diferentes para poder rellenar el informe, que es adaptable a las necesidades o a los patrones que busquen ustedes. Y luego ya otra sesión de seguimiento, una vez que ya está diagnosticado el paciente, haremos una sesión de seguimiento con un número de pruebas también más reducida, que es totalmente personalizable. Y luego el último, lo que les acuerdan al principio, les comentaba, lo que son el acuerdo a los requerimientos del DIUS, que puede ser para trabajar con laboratorios para la hora de hacer estudios de posibles tratamientos o de lágrimas para poder mejorar. Para identificar el tratamiento correcto tenemos que ver qué tipo de enfermedad de ojo seco tiene el paciente. Normalmente el 58% de los pacientes tienen un ojo seco evaporativo y el 30% tiene un ojo seco mixto, un evaporativo con un hiposecretor. ¿Cómo vamos a comprobar qué tipo de patología tiene nuestro paciente? Pues si tiene una deficiencia acuosa o mucínica, miraremos la altura del menisco lagrimal, y si tiene una deficiencia lipídica, pues de una prueba rápida veremos el BUC, el tiempo de ruptura lagrimal. Como les decía, en el GEMBIS Pro, lo que nos va a permitir es hacer una prueba muy rápida. Haremos un screening con el cual vamos a hacer esas 3 pruebas para saber si tiene patología o no tiene patología ese paciente. Vamos a tardar unos 6 minutos en hacer las pruebas, rellenar el informe
y unos 10 minutos explicárselo al paciente. En unos 10 minutos tendremos todo terminado con el paciente explicado con ese informe para que vea su patología y una serie de recomendaciones que le podremos dar al paciente para que se lleve y tratar de hacer que haga un examen mucho más completo si realmente tiene una patología de ojo seco. ¿Qué nos aporta Keratogra? Pues incorpora nuevos sistemas de iluminación. Aparte, el Keratogra es un topógrafo con disco de plácido y en función de las diferentes pruebas que vayamos a ir haciendo, tendrá una encenderá los luz LED necesaria para hacer la prueba. Podemos tener exámenes para hacerlos por la parte del scan de la película lagrimal, los imaging para hacer con luz azul, para hacer la extinción con fluoresceína, tanto corneal como conjuntival. Para ver la MEIBO trabajaremos con los diodos LED infrarrojo y para hacer el tiempo de ruptura lagrimal, pues lo vamos a hacer con los anillos de plácido recomendados siempre con la luz infrarroja para no molestar al paciente. Obviamente, Keratograph también es un sistema de documentación porque tiene una cámara de alta resolución que nos va a permitir documentar todo esto que vayamos haciendo, los seguimientos, con una calidad con una calidad similar o mejor a la que podría tener una lámpara de hendidura. La única diferencia que no vamos a tener es la posibilidad de hacer un corte de la hendidura. Esto simplemente trabajamos con las diferentes iluminaciones y nos podemos trabajar con diferentes campos de visión para poder hacer las distintas fotografías que vayamos necesitando, o las imágenes o vídeos para poder ir grabando y poder ver. La primera prueba que hemos recomendado siempre va a ser la altura del menisco lagrimal, que lo podríamos hacer con luz blanca o con luz infrarroja. Siempre recomendamos hacerlo con luz infrarroja y simplemente es hacer una captura de la imagen. Y tomaremos 3 puntos de medida, justo en el centro de la córnea, y luego nos iremos a los limbos. ¿Para qué? Para buscar que esa línea la altura del menisco sea una altura homogénea y una medida completa. Eso sería un menisco perfecto con una altura homogénea a lo largo de todo el borde. Podemos encontrarnos los pacientes ya, sobre todo estamos hablando de que los pacientes mayores, ya nos encontraremos esos pliegues conjuntivales que van a modificar ese tamaño de ese menisco. Con lo cual tomaremos varias medidas para sacar un valor medio. Si solo tomamos una medida, puede ser errónea, pero al tomar varias mediciones haremos un valor medio que nos dará un valor más aproximado al real. Hay varios equipos, sobre todo las OCTs de retina, que incorporan el módulo de segmento anterior, que hacen la medida de la altura del menisco lagrimal. Realmente lo interesante sería poder medir el volumen que está ahí alojado, pero todavía no se puede medir, entonces lo que hacemos es medir la altura del menisco. ¿Por qué vamos a tener una diferencia de medidas entre la OCT y el Keratograph? Primero porque el Keratograph va a hacer una foto, mientras que la OCT va a tener que va a tardar un poco más de tiempo en hacer esa medición por toda la parte de algoritmo de imágenes que tiene y va a tener una distorsión óptica. Entonces, además, la siguiente y más importante es que va a tomar, si se fijan aquí en la parte derecha de la fotografía, vemos dónde está en el punto B, está la parte superior de la sombra de la altura del menisco, donde va a tomar la medida la OCT, mientras que cuando nosotros al ser una imagen tomaremos en el punto A la medida que es realmente la altura de ese menisco. Por eso vamos a tener unas diferencias de hasta un 24% con la medición. Pero si nosotros comparamos con un test de Schimmer o con la altura que podemos ver con la lámpara de hendidura, nos va a salir que son muy positivas las reacciones. Y luego veremos por qué cuando ese tiempo de ruptura lagrimal es negativo con las tinciones superficiales. Luego eso lo veremos y lo entenderán el porqué. La otra parte que vamos a ver es el tipo de ruptura lagrimal. Las 3 fases que sufre la lágrima hasta que tiene esa ruptura. Las vemos ahí perfectamente, el adelgazamiento y por último la parte donde se rompe. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a poner las miras vamos a proyectar las miras sobre la córnea del paciente y automáticamente vamos a ir viendo cómo las miras se ven correctamente y van distorsionándose en función del adelgazamiento de esa lágrima hasta que sufre la ruptura de esa distorsión completa de esa mira hasta que se rompe y el paciente deja de parpadear. Si lo viéramos en las imágenes,
Ahí lo vemos como sería la imagen que estamos viendo. Y la ventaja es que nos va a grabar un vídeo con todos esos momentos y nos va a presentar un mapa donde son las zonas donde han ocurrido la ruptura y en qué tiempos. Los colores nos van a marcar los tiempos de ruptura y nos va a dar una clasificación y unos resultados objetivos. Y nos va a dar una clasificación automática de 0, 1 y 2, que es normal, moderado o severo. Si lo comparamos, como decíamos antes, con la extinción, si nosotros hacemos una instilación de 5 microlitros con una pipeta, tiempos superiores a 7 segundos serían considerados normales. Si pusiéramos una gota, tendríamos tiempos superiores a 10 segundos, pero cuando hablamos del NIRBUT, del no invasivo, que trabajamos con Keratograph, tienen que ser tiempos superiores a 15 segundos. Y esos son los valores de correspondencia, considerando nosotros valores menores de 7 segundos como severo, entre 8 y 11 moderado y de 12 a 15 de valores leves. Otra cosa que vamos a tomar aquí, no nos quedamos solo con la primera ruptura, o sea, lo que hacemos es que enfocamos en la córnea del paciente, le decimos que parpadee 2 veces y automáticamente el equipo empieza a contar hasta el siguiente parpadeo. Cuando el paciente vuelve a parpadear, corta ese tiempo y nos hace el análisis. Entonces, aquí que vamos a analizar el tiempo de la primera ruptura lagrimal, vamos a analizar también el tiempo medio y el tiempo que está sin parpadear el paciente. Esos son los 3 valores. La conjunción de esos valores lo que nos va a dar el grado de severidad de este BUT que estamos analizando. Si vemos aquí cómo sería la captura de esa imagen, si ven en el círculo vamos viendo cómo se van distorsionando esas miras, van rompiéndose y hay un momento en que el paciente ya parpadea y en ese momento ya va a cortar la imagen. Ya nos corta y nos presenta el mapa. La ventaja que tenemos es una prueba bastante reproducible y nos permite hacer un seguimiento en el tiempo del paciente, hacer diferentes pruebas con diferentes tipos de lágrimas o con los diferentes tratamientos para poder ver. ¿Qué buscamos? Que el tiempo de la ruptura sea el más largo, el tiempo de la ruptura sea lo más largo y que sea una prueba lo más plana posible. Fíjense como la última prueba es mucho más plana que esta primera que tenemos aquí, que el tiempo de ruptura es mucho más largo. Rompen en el mismo momento, pero la otra mantenía mucho más tiempo estable la lágrima. Pues lo que vamos buscando es conseguir eso, que esa curva sea lo más plana posible y se alargue en el tiempo. Otra prueba que se hace es el enrojecimiento vulvar y limbar. Hasta ahora pues era ponerse a mirar el ojo del paciente, mirábamos el panel y decíamos, pues yo creo que es un grado 3. Y el compañero decía, no, yo creo que es un grado 2. Esto ya se ha terminado porque al hacer la fotografía, el equipo automáticamente nos da esa clasificación tanto vulvar como limbar. Simplemente hacer una foto y automáticamente nos lo va a clasificar. ¿Cómo nos lo va a clasificar? Nos va a dar desde grado 0 hasta grado 4. Y luego nos va a dar el decimal. Si va a estar más cerca del grado 0 de 0 que de 1. Entonces nos va a decir, nos va a marcar con un número que es 0,77 en este caso, y nos dice que es un grado 0, pero que está más cercano al 1 que al 0. Pues nos dará un grado 2 y 0,9. Entonces automáticamente nos va a hacer esa clasificación. Nos va a permitir con ello poder hacer un seguimiento de este paciente. Podemos hacer diferentes imágenes e ir viendo cómo es esa evolución y cómo han ido reduciendo o se han mantenido estables en el tiempo estos valores. Otra cosa que nos va a aportar también Keratograph es la posibilidad de tener los cuestionarios dentro. Tenemos incluidos el GEMPIS, el MASMUNI y el OCDI, que automáticamente rellenamos los valores del que nos ha dado el paciente y nos hace la clasificación y la mete y ya la tiene en cuenta con esos valores. Vamos a dividir la parte de Keratograph en 2 partes. Por un lado va a ser la captura, que la pueden realizar los técnicos, y en función de las pruebas que le vayamos marcando, nos va a ir diciendo si tenemos que desplazarnos al ojo derecho o al ojo izquierdo, y lo va a hacer de la forma mejor para evitar que haya muchos cambios y pérdidas de tiempo para pasar de un lado a otro en función de los exámenes que le hayamos descritos. Y luego, por otro lado, está la evaluación. Una vez que se han hecho las pruebas, lo que vamos a analizar esas pruebas y analizar cada parámetro. Y en función de eso pondremos las diferentes subcategorías y pondremos la activación de cómo está. Si es grave, normal, moderado o severo. En función de eso. Y luego además nos permite
poder adaptar las sugerencias de severidad adaptadas por color. Con lo cual es un flujo de trabajo muy rápido y muy completo que nos va a evitar pérdidas de tiempo, por tener separado tanto la captura como la evaluación de la prueba. No es necesario que sea la misma persona el que haga las dos cosas. Otra cosa que podemos hacer, que es generar un reporte individual para el paciente, o sea, hacer unas pruebas ya individualizadas cuando queremos hacer un estudio más completo. ¿Qué hacemos en eso? Pues hemos visto que antes solo veíamos la altura del menisco lagrimal y el Needbook, pues aquí podemos implementar ya otras como la interferometría, podemos meter también la parte de córnea conjuntiva, el enrojecimiento, la parte de pestañas, párpados, podemos ir incrementando las pruebas que necesitemos o que creamos convenientes para el estudio de nuestro paciente. Si podemos analizar la cantidad de lágrimas, ¿qué veremos? Pues miraremos primero la altura del menisco lagrimal, valor por debajo de 0,2 vamos a considerar sospechosos, el Needbook para ver cómo es estable esa película. Analizaremos la dinámica de la película lagrimal para ver la viscosidad y la cantidad de partículas o de detritus que tiene ese paciente en su lágrima, y analizaremos la interferometría de la capa lipídica para ver esa composición que tiene el paciente. Y como decíamos, en función de los resultados, valoraremos en normal, severo o la patología que sea. En función de esos valores vamos a marcar. La capa lipídica es la parte que es más difícil de objetivar porque no se puede medir concreto. O sea, tenemos que ver nosotros y analizar cómo es la composición para poder ver y poder marcar esos valores. Normalmente la capa lipídica tiene un espesor entre 80 y 200 nanómetros dependiendo de la composición. Y lo que estamos acostumbrados, lo que tenemos que buscar es lo que vemos justo pues cuando vamos a la piscina o estamos en un puerto de mar, vemos esas manchas de aceite que hay encima con los diferentes colores, pues eso es lo que nos va a permitir ver aquí. Si se fijan en la imagen que pone capa lipídica gruesa, vemos como cuando el paciente parpadea, ponemos una iluminación y nos va a permitir ver esos colores que tiene esa capa lipídica. Mientras que si vemos la otra imagen de la derecha que pone capa lipídica fina, vemos que no hay ni un solo color. O sea, vemos unas rayitas que nos van a permitir comprobar ese estado de esa película lagrimal. Vemos colores a no ver ningún color. ¿Qué significa eso? Si analizamos cómo sería esa composición, vamos a ir viendo que en función de los colores esa capa lipídica va a ir engrosando. Empezaremos por unos patrones de trama abierta, que son las partes más, cuando es la capa lipídica más fina, que estamos hablando que va entre los 13 y los 50 micras. Y cuando ese patrón se va cerrando, va subiendo, va incrementando el espesor, llegando hasta las 70 micras, cuando es una trama mucho más cerrada, y cuando ya buscamos esos valores marmóleos vamos a estar sobre los 80-90. Y ya a partir de ese espesor es cuando ya empezamos a ver los colores. En función de los colores de esa composición, como hemos visto aquí, en esta parte, en función de estos colores, vamos a ir viendo cómo es el espesor y vamos a ir adaptando más o menos al espesor de esa capa lipídica del paciente. Luego otra cosa que vamos a analizar es las partículas, cómo se desplazan las partículas de esa capa lipídica. Vemos ese flujo, ese movimiento a cada párpado del paciente, cómo desplazan esas partículas. Si es un movimiento rápido, vamos a saber que no tiene una capa lipídica gruesa. Y si unos movimientos son más lentos, vamos a saber que es una capa lipídica más gruesa, va acompañada por la forma de desplazarse. También podremos analizar si hay restos de la parte epitelial del paciente o restos conjuntivales, y sobre todo en las mujeres encontraremos restos de rímel y marcas que encontraremos en el borde del párpado y en la lágrima. Luego analizaremos el estado de los párpados, pestañas, glándulas y orificios de las glándulas, y los podremos hacer también. Podemos también analizar el parpadeo del paciente y la telectasia. En el margen del párpado, pues analizaremos las diferentes pruebas. Como les he dicho antes, el queratógrafo tiene una cámara de alta resolución que nos va a permitir hacer una captura de imágenes para poder hacer un análisis muy completo. Podremos hacer también para hacer una foto, por si hay una presencia de costras en las pestañas.
Y sobre todo lo que tiene es muy sencillo de hacer una captura y una muy buena resolución a la hora de hacer una imagen de una meibografía, ya que la cámara de alta resolución que tiene es el equipo con la mayor cámara, con la mayor resolución de una cámara, nos va a permitir sacar una imagen muy sencilla y muy rápida de la Meibo. La meibografía, pues cuando vemos un paciente con unas imágenes de meibografía, vemos imágenes, líneas rectas que van de borde a borde del párpado del paciente y líneas rectas no engrosadas sino curvadas sin zonas de atrofia. Eso sería la imagen perfecta que esperaríamos ver en los pacientes. También podemos analizar los orificios para ver que no están taponados, pero en este caso nos vamos a ir centrando en cómo serían las imágenes de esa meibografía. Esta es la imagen que nos va a sacar, la imagen de la derecha es la imagen original tomada del paciente y la imagen ya de la izquierda, la imagen mejorada por el software que nos hace automáticamente, tanto de las superiores como de las inferiores. Con lo cual podremos hacer un análisis y poder ver perfectamente el diagnóstico de este paciente. A la hora de hacer la clasificación es cuando llegan las diferentes formas de análisis de cómo van a ser el análisis de estas glándulas de meibomio. Podemos analizarlos por la cantidad de glándulas que tiene, por la longitud, si están distorsionadas o hinchadas, si hay rizadas o no están rizadas. Y por último, podemos valorar los vacíos o las zonas de atrofia. En Oculus nos hemos decidido por la última opción y lo que valoramos son las zonas de atrofia de las glándulas de meibomio para hacer la clasificación. Y la forma de clasificación es esta, serían grado 0, 1, 2 y grado 3. Y la clasificación del grado en función de la imagen del paciente que le iríamos colocando donde está más cerca del patrón del grado del paciente. Otra cosa importante, por la inestabilidad de la película lagrimal, nos van a sacar las lesiones de las células corneales, que lo vamos a mostrar cuando hacemos la extinción con esas queratitis puntatas. Pues podemos, en la parte del análisis de la córnea conjuntiva, podemos analizar la inflamación y los daños de esta superficie ocular. Podemos ver enrojecimiento, como hemos visto antes, las tinciones conjuntivales y las tinciones corneales con fluoresceína, que nos va a permitir sacar imágenes para ver si estamos haciendo los punteados generalizados, fusionados en la parte conjuntival o en la parte corneal. También nos va a permitir hacer ese análisis perfecto y rápido. ¿Qué nos permite hacer el GEMBIS? Pues, como hemos estado viendo, podemos dividir por cada categoría de esta enfermedad del ojo seco y de hacer distintas mediciones para cada categoría. En función del nivel de la severidad de cada una de ellas, irá desde normal, leve, moderado hasta severo, y luego las diferentes subcategorías que vayamos a ir analizando, pues la película animal, el párpado, la córnea conjuntiva, lo haremos el análisis por separado y luego haremos un análisis conjunto de todas ellas para poder encontrar el tratamiento más adecuado y más específico. Y más que para nosotros, para el análisis, es bueno para el paciente el que se lleve una documentación y lo lleve impreso esto y pueda verlo y analizarlo y comprender cuál es su enfermedad. Obviamente, también de acuerdo con el nivel de gravedad, se describen diferentes objetivos de tratamiento que marcaremos y nos aparecerán en el informe para el paciente. Y claro, si somos capaces de que el paciente entienda el problema y su patología, cuál es la severidad, y le ponemos unos objetivos que los vamos a vincular diferentes con la patología del paciente. Y al activarlos en la pantalla, pues nos va a aparecer en la impresión. Si se fijan aquí, lo que vamos a ir viendo, las diferentes categorías que tenemos y más las diferentes recomendaciones, pues esas son las recomendaciones que vienen pautadas por el software, ya están traducidas al castellano todo el software y en la próxima actualización de software, que será, esperamos, dentro de unas 3-4 semanas, ya viene todo en castellano para poder enseñárselo a nuestros pacientes. Podemos hacer las recomendaciones que vienen hechas de serie o si no, podemos crear nuestras propias recomendaciones para el paciente para poder marcarlas y luego siempre podemos hacer en la parte inferior, podemos escribir los comentarios que queramos para que aparezcan también en el informe.
¿Qué conseguimos con esto? Pues generar este informe, en el cual nos va a aparecer en la primera página las dos imágenes del ojo con los nombres, los datos y las recomendaciones que vienen para el paciente, y luego lo que iremos analizando cada una de las pruebas, qué valor tiene, y explicándole al paciente, se le explica al paciente qué es cada una de esas pruebas y qué aporta y cuáles son los valores normales. Sobre todo, lo más importante y más llamativo es entender ese pentágono que nos aparece ahí, porque de un simple vistazo nos va a ayudar a explicarle al paciente en qué situación se encuentra. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos las 5 puntas, cada una de las pruebas principales que hacemos, que es el BUT, el tiempo de ruptura lagrimal, el enrojecimiento vulvar y limbar, la meibografía, los cuestionarios y la altura del menisco lagrimal. Si fuera un ojo perfecto, estarían todos en los puntos equidistantes, en los puntos verdes, y ese valor central, que está en este caso marcado en 56, estaría en 100. En función del valor que estamos teniendo de cada una de esas pruebas, se nos va a ir cerrando. En este caso, pues vemos que el cuestionario está en la parte roja, la meibo está todavía en verde, el enrojecimiento está en verde, el BUT está en amarillo y la altura del menisco lagrimal es buena. Con lo cual ya sabemos, pues podemos hacer un diagnóstico y explicárselo. Está en 56. Obviamente, si un ojo van a ser valores muy similares lo que tenga en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Los valores van a variar muy poquito. Pero también nos sirve para hacer un seguimiento del paciente y que él entienda rápidamente si ha mejorado o no ha mejorado de una forma visual. Él podrá tener lo que es las sensaciones de que ha mejorado o no, pero de esta forma vamos a corroborar o no sus impresiones. Entonces lo que hacemos es analizar. Lo que vamos haciendo es, como resumen, ese valor que debía ser 100, pues en función del valor de cada una de las pruebas va a ir reduciendo ese valor hasta llegar a 0, que sería si estuvieran todos los puntos en la parte roja. ¿Cómo podemos integrar? ¿Qué debemos de hacer para poder integrar de una manera rápida y sencilla el queratógrafo en nuestra consulta diaria, en nuestra práctica diaria? Pues tenemos que preguntarnos por nuestras necesidades. Y tiene que preguntarse cada uno. Yo le he puesto preguntarse las preguntas. ¿Cuáles son ellas? Pues, ¿qué aspectos del queratógrafo me interesan más? ¿Qué otras pruebas del ojo seco realizo? ¿Cómo es el flujo de pacientes que tengo en la clínica? ¿Quién usará el queratógrafo 5? ¿Y cómo y a quién les dejarás que decida a quién se le hace ese examen? ¿Y dónde se va a evaluar esas pruebas de examen? ¿Dónde se va a hacer el reporte del GEMBIS Pro? Estas son las 6 pruebas, las 6 preguntas que debemos de hacernos para conseguir encajar el equipo y que no sea un estorbo y que sea una prueba rápida y sencilla de hacer. ¿Cómo analizamos las respuestas? ¿Qué aspectos me interesan más del queratografía? Que hemos visto que podemos tomar hasta 30 pruebas diferentes. Simplemente tenemos que centrarnos en las imágenes que más nos interesan para no tener pérdidas de tiempo y no hacer 30 pruebas que luego no vamos a analizar. Simplemente es tiempo de captura que pasamos para que luego no utilizarlas para nada. Centrémonos en las pruebas que nos interesan, las imágenes que realmente nos va a aportar algún beneficio. ¿Qué otras pruebas realiza? ¿Por qué es importante saber si realiza otras pruebas? Sobre todo el test de osmolaridad, porque en función del tipo de test que se le haga, tendrá que hacerse antes o después. Por ejemplo, si trabajamos con el test del TIRLAB, con el test de osmolaridad, haremos la prueba antes, tomaremos la lágrima del paciente antes, dejaremos que pasen como unos 15 minutos y haremos la prueba del queratógrafo. Mientras que estamos hablando que lo hacemos con el MMP9, pues será la última prueba que hagamos. Cuando hayamos acabado de realizar todas las pruebas con el queratógrafo, pues tomaremos la muestra para hacer el estudio. Otra cosa importante es cómo es el flujo de pacientes en la clínica, cómo lo tenemos, ¿para qué? Pues para encontrar el lugar más conveniente para el queratógrafo 5, para que no sea un estorbo y no rompa nuestro flujo de trabajo. Tiene que ser un equipo que nos tiene que aportar, no tiene que cortar nuestro trabajo y nuestra rutina diaria. Y saber quién va a hacer quién, tener claro quién va a seleccionar el paciente, la imagen, guardar el informe, generar el código. Cada persona que está metida en este proyecto, en esta unidad de ojo seco, tiene que tener claro cuál es el trabajo que va a hacer y cómo tiene que hacerlo.
Luego otra parte, aparte de quién usará el Keratograph 5, saber si lo vamos a meter, ese informe lo queremos meter dentro de nuestro registro médico electrónico, si tenemos hecho, qué imágenes queremos tomar, quién va a interpretar los pacientes y cómo vamos a hacer la personalización de ese informe para que le llegue al paciente mucho más sencillo y mucho más entendible. Esta es una parte importante para saber cómo adaptarlo a nuestra clínica y a nuestro trabajo diario. Y luego, la parte más importante, ¿cómo decidirán a quién se le hace un examen? Esto es, como pongo aquí, es la parte más crítica de todo el protocolo. Vamos a hacer una encuesta o una selección. Si es así, ¿quién lo va a manejar? ¿Quién se lo va a dar? ¿Lo van a dar en recepción a todos los pacientes que entran? ¿Solamente a los que le vamos a hacer la prueba? Eso tenemos que tener claro antes de empezar, saber quién es el que va a hacer cada una de esas cosas o cómo vamos a conseguir generar esos pacientes para hacer el estudio de ojo seco. Y sobre todo, de quién es la responsabilidad de que eso se haga y se le dé a los pacientes. Luego también importante, una vez que ya tenemos hecho la prueba, ¿dónde se va a evaluar? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienes? Por más que nada, para la hora de hacer la instalación, tenemos que hacer diferentes rutas para poder hacer ver los análisis tranquilamente, poder hacerlos o bien en un despacho o en la consulta, en un área técnica. Se puede hacer también en el propio equipo, pero eso nos va a causar un cuello de botella. O sea, mientras hacemos la evaluación, vamos a tardar 3, 4 minutos que puede estar otro paciente pasando para hacer la siguiente prueba. Entonces es un tema que tenemos que analizar también y ver cómo encajar eso y cómo lo vamos a hacer toda esta parte. Y la formación en la clínica. Tenemos que formar a los técnicos para la realización de las pruebas y cómo guardarlas, a los doctores para la evaluación y la interpretación, formar al personal de recepción si se supone que deben entregar los cuestionarios al paciente que entra y saber cómo va a ser eso, y asegurarse sobre todo de que cada persona que esté involucrada en ese protocolo crean en su trabajo y conozcan su trabajo para que esto sea una cosa que funcione de una manera muy natural y que no tengamos ningún problema con nuestros pacientes. ¿Qué nos aporta? Sobre todo lo que les he dicho, que lo que nos hace diferencial del resto de los equipos que hay para el diagnóstico de ojo seco, que tiene nuestra competencia, este es el elemento diferenciador que nos hace de ellos. ¿Qué nos va a hacer? Simplificar el flujo de trabajo. Es totalmente configurable para nuestras necesidades. Podemos desde 1 hasta 30 imágenes en función de lo que queramos buscar y lo que queramos encontrar en este tipo de pacientes, pues lo podremos hacer y nos ayudará a que sea más sencillo. Podemos configurar el protocolo como pruebas, con diferentes pruebas por screening, personalizado, seguimientos. Es totalmente configurable. Cuando hacemos el tratamiento, podemos también poder ver luego los post y, como les he dicho, es el elemento diferenciador sobre otros dispositivos que hay para la enfermedad de ojo seco. ¿Qué beneficio nos va a aportar el Keratograph 5? Pues para una consulta normal, pues nos va a permitir hacer exámenes completos del segmento anterior, una evaluación del ojo seco del paciente con un ahorro de tiempo bastante importante, establecer un plan de tratamiento según el tipo de clasificación que tengamos, podemos evaluar la disfunción de las glándulas de meiomio y poder hacer un seguimiento. También es útil no solo para la parte vulvar, sino también para la parte de palpebral y poder documentar esas anormalidades. No lo hemos dicho, pero es un topógrafo del segmento anterior, de la cara anterior de la córnea, con lo cual, como topógrafo, nos va a servir para nuestro trabajo del día a día, para, por ejemplo, diagnósticos de queratoconos y todo tipo de patologías corneales. Nos va a permitir, si hacemos adaptaciones de lentes de contacto rígidas, lleva un software para hacer una captura, para poder hacer una simulación de fluorograma y ver cuál es, en función de los radios de curvatura, cuál es la lente que mejor se adaptaría al paciente. Y sobre todo, y lo más importante, creo que es lo que es diferencial, es que es una herramienta para la educación del paciente. Si el paciente colabora en esos tratamientos, vamos a tener una gran mejora de esos resultados. Entonces, es una forma de ayudar en que el paciente entienda cómo y cuál es su patología y qué debe hacer para tratar de mejorarla. Para los cirujanos de cataratas, pues obviamente nos va a aportar una serie de cosas, como es la evaluación preoperatoria de esa película lagrimal y garantizar que esas expectativas que buscamos en los pacientes premium,
que nos la garantice por no tener el problema con esa película lagrimal insuficiente. Eliminar y reducir los síntomas de ojo seco antes de la cirugía para establecer unos valores de refracción estables y evaluar sobre todo si una LIO Premium puede ser adecuada para ese paciente, tanto porque también incorpora una pupilometría para verificar el tamaño y cómo es la variación de esa pupila del paciente en las diferentes partes, fotópica, mesópica o escotópica. Y para los cirujanos refractivos, pues lo mismo, también una evaluación de la película lagrimal es importante, tanto antes como después del tratamiento. La selección por la parte de la pupila para saber si el tamaño es correcto para elegir las áreas de ablación y evitar que si es una pupila muy grande, pues tenga deslumbramientos, reflejos que nos van a aparecer en ese paciente. Como resumen, pues Keratograph 5 es un equipo que es tanto para doctores, optometristas, especialistas de ojo seco, en lentes de contacto, para pacientes, es un equipo desarrollado y para todo el mundo. Y por favor, si necesitan más información, ver algún vídeo, les dejo las web de Oculus, tanto de Pentacam como de Oculus Iberia, y el YouTube de Oculus, donde he colgado una serie de vídeos informativos tanto de todos los equipos que tiene Oculus. Y por mi parte, pues muchísimas gracias. Y si hay alguna duda, pues al final de la parte del doctor Moroli, pues podremos comentarlas.